¿Puedo predicar desde abajo? ¿Es imposible? Eso es un botón, aquel lo conozco. ¿Les molesta si predico desde abajo? No se va a ver, ¿no? Ahí está, nos quedamos acá arriba entonces. Bueno, para nosotros yo hablo en plural, hemos estado orando este tiempo. Ahí cuando recibimos la invitación teníamos algunos compromisos, algunas cosas por acomodar. De hecho, bueno, tuve que venir solo porque mi señora mañana tenía un compromiso, así que estábamos viendo la manera de cómo venir, cómo volver. Normalmente faltamos una vez a la iglesia los domingos y este mes ya la teníamos cubierta, así que bueno, vamos a estar hoy, mañana y mañana a la noche viajamos. Tuvimos la posibilidad de venir con 4 hermanos que los dejé en el centro de rehabilitación, el taller del maestro, para ver si en 24 horas los pueden rehabilitar y me los llevo nuevos. Pero bueno, ahí en Berazategui, para que conozcas un poquito de la ciudad, tenemos una ciudad con unos 500.000 habitantes. Nosotros como iglesia tenemos 23 añitos. Sé lo que debe ser. Nosotros hemos podido hacer el templo también en la iglesia. Estamos en un barrio de la zona sur y bueno, sabemos que hay mucho esfuerzo, mucha inversión de todo tipo y deseamos de todo corazón que Dios realmente les bendiga y les prospere. Son desafíos nuevos que Dios trae y deseamos de todo corazón que realmente cada uno de ustedes puedan disfrutar de lo que Dios tiene. Sé que es viernes, ustedes están cansados y yo estoy cansado y vamos a tratar de no ser muy extensos. Así que te voy a pedir que me acompañes. Ahí uno de los hermanos me preguntó cuál es el título del mensaje y creo que una de las problemáticas más grandes en mi vida es ponerle título al mensaje. Así que si sale en algún lugar, me salió ahí decir el ABC de la iglesia. La iglesia no es el templo, gracias a Dios que ustedes tienen un templo hermoso, y esto no tiene que ser un punto de llegada, sino que se tiene que transformar en un punto de partida. Muchas gracias. Y quizás pensando en esto, nosotros podemos tener una buena infraestructura, podemos disfrutar de estar en un hermoso lugar, pero la iglesia pasa por otro lado. La iglesia es el conjunto de personas que se reúnen, que un día tuvieron un encuentro con la persona más impresionante de todos los tiempos, que es el Señor Jesucristo. Y ahí ojalá que hayas aprovechado a través de las canciones que nos ministraban para poder adorarle, para poder reconocerle y para poder decirle todas las cosas lindas que cada vez que pensás en Cristo y lo que hizo por vos y por mí, surgen de nuestro corazón, surgen de nuestra boca porque el Señor, como cantábamos recién, ha sido bueno. Ahora en esta noche, como para dar algunos consejos prácticos en cuanto a la iglesia, me gustaría que me acompañes al libro de Efesios capítulo 4. Y vamos a intentar en Efesios capítulo 4 encontrar algunas verdades de la Biblia para que de una manera sencilla vos hoy te puedas llevar quizás una pequeña receta de qué es la iglesia, cuál es el ABC de la iglesia. Y dice ahí el libro de Efesios capítulo 4 verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en esta tarde, en esta noche, me gustaría compartirte el ABC de la iglesia. El apóstol Pablo es quizás la persona más experimentada y más calificada para hablarnos de lo que es la iglesia. Y él va a tratar de transmitirle a los hermanos que se reunían en la ciudad de Éfeso algunos conceptos sencillos para que ellos los pudieran entender y los pudieran aplicar. Y hoy me gustaría resumírtelo en 3. El ABC de la iglesia consta por lo menos de 3 cosas que son fundamentales. Según los pasajes que nosotros recién acabamos de leer,
este lugar, este templo donde se reúne la iglesia, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que cuando nos juntamos como iglesia de Cristo, un primer objetivo que nosotros perseguimos y que tenemos que entender que nos reunimos entendiendo que venimos a la iglesia porque, querido hermano, quiero que entiendas esto, la iglesia es un lugar para crecer. Dice la palabra de Dios que el Señor dio dones a los hombres y empieza a enumerar a través del versículo 11 algunos de los dones que el Señor dio a la iglesia para que la iglesia pudiera empezar a crecer. Ahora, estos dones que la iglesia tenía y que la iglesia desarrollaba estaban orientados a un objetivo puntual y tenía que ver con que todas las personas que formaban parte del cuerpo de Cristo entendieran esto que yo hoy te estoy diciendo. ¿Para qué vamos a la iglesia? Y una de las primeras cosas que tenemos que entender, queridos hermanos, tiene que ver con el hecho que nos reunimos como iglesia para poder adorarle, para poder reconocerle, para poder exaltarle, pero hay una cuestión implícita en nosotros que tiene que ver con el hecho de que vos y yo venimos a la casa de Dios porque es el lugar que Dios ha establecido como una de las formas para que nosotros crezcamos. Y por eso el Señor dio dones a la iglesia para que esos dones se desarrollen y por medio de ese desarrollo todos aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo podamos entender que lo que Dios quiere, ha pensado en su mente y tiene en su corazón, tiene que ver con el hecho que vos puedas crecer. Lo que el apóstol Pablo les dice tiene que ver con que todos nosotros tenemos que llegar al punto de ser como ¿quién? Como Cristo. Hay una medida, hay un modelo, hay una meta que tiene que ver con que vos y yo logremos ser lo más parecidos a Cristo que podamos. Claro, pensar en uno parecido a Cristo es medio complicado. Yo no sé si alguna vez te han comparado con Cristo, pero viste cuando te pueden llegar a comparar con Cristo ya te suena mal. Una vuelta yo iba a un campamento, la primera vez que iba con esa gente, y un amigo en común me dice, mirá, en ese campamento va a estar un muchacho que se llama Timoteo. Me dice, quiero que sepas algo, Timoteo es lo más parecido a Cristo que vi en la tierra. Yo dije, pará, tan Timoteo, ¿viste? Yo digo, wow. Qué rótulo, ¿no? Ahora, quiero decirte algo, llegué a ese campamento. Cholulo, ¿a quién quería conocer? A Timoteo porque era lo más parecido a Jesús. Así que buscando a Timoteo, ¿dónde estaba el famoso Timoteo? Y quiero decirte algo. Estuve una semana en ese campamento y puedo dar testimonio que ese hombre realmente era distinto a los demás. Y tenía muchas actitudes fuera de lo común. Ahora, no fuera de lo común porque era un loquito, fuera de lo común porque realmente era una persona que es como que vivía en el aire. Y vos decís, bueno, frente a las situaciones que a vos y a mí nos tocan vivir, hay veces que reaccionamos como podemos. La Biblia, ¿sabés qué es lo que espera? Que vos entiendas que el modelo, la manera, la meta tiene que ver con Cristo. Por eso, queridos hermanos, en estos 49 años que ustedes tienen como iglesia, una de las buenas preguntas que nos podemos hacer es si como iglesia estamos persiguiendo este objetivo que Dios ha establecido para la iglesia. Porque muchas veces hemos cometido el error, y esto pasa mucho en Buenos Aires, yo sé que para acá no sucede, pero nos hemos confundido pensando en que muchas de las cosas de la iglesia tienen que ver con entretener a la gente. Que la gente venga, que la gente la pase bien, que la gente se sienta cómoda, y es algo que está buenísimo. Pero quiero decirte algo, no es determinante. No es determinante que la gente simplemente se sienta bien, que quiera repetir la experiencia, decir, me gustó estar en esta iglesia. Hay gente que va de iglesia en iglesia intentando ver cuál es la iglesia en donde más cómodos se van a sentir. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando la iglesia se aferra a lo que la Biblia dice y empieza a confrontar a la membresía con lo que Dios nos confronta en su palabra, nos empezamos a sentir incómodos. Porque no hemos entendido el concepto de que la iglesia es un lugar que Dios estableció y dio dones para que podamos crecer. ¿Cómo crecemos en la iglesia? Tomando decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones buenas y sabias? Escuchando la palabra.
Ahora, ¿qué tiempo le dedicamos a la palabra? ¿Qué lugar tiene la palabra en la iglesia? ¿Qué profundidad tiene la palabra en la iglesia? No por hacer de la plataforma de la iglesia simplemente estudios teológicos, sino que tienen que ser estudios que más allá de la teología, que es necesaria y que es importante, lo que tiene que haber es llenura del Espíritu para que Dios transforme. El Señor entre nosotros se tiene que mover con libertad y ahí van a estar las condiciones dadas para que como iglesia podamos entender que Dios quiere que estemos en este lugar para pasar un buen tiempo, para disfrutar de la comunión, para disfrutar de los hermanos, pero principalmente para poder crecer. Hemos cometido el error de pensar que los únicos que deciden en un culto son los inconversos. Y los únicos que tienen la capacidad de tomar decisiones en la iglesia son ellos. Nosotros hemos desarrollado una capacidad terrible de poder venir a la casa de Dios, estar con el pueblo de Dios, estar en la presencia de Dios, escuchar la palabra de Dios y irnos a casa como si no hubiera pasado nada. Hemos tenido que implementar en la iglesia un tiempo de reflexión. ¿Por qué? Porque si la palabra se siembra y uno no medita en la palabra, no piensa en lo que Dios nos quiere decir, estamos en el horno porque viene el enemigo y quita la semilla. Por eso si sos parte de aquellos que piensan que los únicos que deciden en la casa de Dios son los que necesitan de Cristo, tenés que ponerte en una frecuencia distinta. Y tenés que entender y comprender que Dios quiere que todos los que estamos en este lugar entendamos que la iglesia, queridos hermanos, es un lugar para crecer. Yo no sé cómo te has preparado para venir a la casa de Dios, independientemente de la persona que hable. Pero cada domingo, cada posibilidad que tenemos es un lugar, una oportunidad para encontrarnos con Él. Como familia, me imagino que mi familia debe ser parecida a la tuya, no tengo una familia glorificada. Tengo 2 niños que son 2 orangutanes. Que los domingos a la mañana era un problema. Gracias a Dios no tengo chicas, porque me imagino que las chicas deben ser un poco más complicadas para la elaboración. Y si tenés un solo baño ya estás en problema. Nosotros tenemos 2 baños, tenemos 2 hijos y hace unos años empezamos a decir, ir a la iglesia era un problema. Yo como uno de los pastores tenés que estar temprano y sos el que te vas más tarde. Así que estábamos ahí, les gusta dormir a los chicos, así que estábamos ahí, dale, Toti, Nacho, Chino, dale, le pateás la cama con amor, ya después de la 3ª, 4ª patada ya querés entrar con una bomba a la pieza. Y cada domingo que teníamos que ir a la iglesia era un problema de división de familia. Dijimos, esto no puede ser así, pare de sufrir, como dicen los primos, ¿no? Así que nos juntamos y dijimos, vamos a hacer claras las cosas. Nosotros el culto lo tenemos 10:30 de la mañana, 10 menos cuarto, yo tengo que estar en la iglesia. Con ustedes o sin ustedes. No voy a hacer su Uber, no voy a hacer su Remín ni nada por el estilo. Si el domingo que viene ustedes quieren estar en la iglesia, 9:30 nos vamos a juntar en el living de casa, vamos a orar para ir en paz y tranquilidad y vamos a preparar el corazoncito para ir a la casa de Dios. Si ustedes el domingo 9:30 no están acá y 10 menos cuarto no están en la iglesia, saben que la abominación desoladora va a venir sobre ustedes. Pero eso es su responsabilidad. Así que a partir de ahí paramos de sufrir, paramos de pelear y estamos por la gracia de Dios en tiempo horario y con corazón preparado para el culto. Ahora entendimos y experimentamos que fue algo bueno para nosotros. Y ¿sabés qué empezamos a hacer? Decirle, hermano, nos tenemos que preparar. Tenemos que preparar el corazón. Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras preparó su corazón ¿para qué? Para inquirir la ley de Dios, para poder cumplirla y para poder compartirla. Nosotros queremos que en nuestras congregaciones pasen grandes cosas, pero no hacemos las grandes cosas que los hombres de Dios hicieron en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Dios. Y por eso, querido hermano, una primer consigna en este ABC de la iglesia. Ojalá que Dios te dé de su gracia para entender que la iglesia es un lugar para crecer. Si sos maestro, sos líder, sos pastor, sos enseñador, estés en el lugar donde estés en la iglesia. Ojalá que puedas entender que Dios tiene un propósito para la iglesia. Y es que no solamente nos podamos juntar, sino que podamos irnos de este lugar distintos a la manera en que vinimos.
Por eso predicamos la palabra. Ahora, no solamente tiene un propósito, sino que la Biblia enseña que hay un proceso, porque el hecho de que Cristo sea formado en nosotros es un proceso que dura toda la vida. No lo vas a lograr en una reunión, lo vas a lograr en el transcurso de que puedas escuchar la palabra y la puedas aplicar. Que no tengas una mente súper desarrollada y un corazón así de chiquito, porque ese no fue Jesús. Jesús fue una persona que logró impactar la sociedad porque vivía conforme a lo que Dios quería. ¿Por qué no tenemos impacto? Porque muchas veces nos hemos olvidado de lo sencillo del ABC que la iglesia persigue. Por eso acordate, cada vez que venís, Dios tiene un propósito y quiere que entres dentro de un proceso, que Cristo sea formado en vos. Si tuvieran que definirte, ¿cómo te definirían? Y ahí está el hincha de Boca, ahí está el tatengue. No vamos a hablar de los hinchas de River, que son poquitos. Pero hay veces que nos conocen por eso, ¿no? Y te conocen por cosas que están buenas, pero que no cambian a nadie. Dios quiere que en este mundo estemos sembrando con nuestra vida y con nuestro ejemplo lo que Dios quiere. El domingo pasado en el culto sucedió algo terrible. Yo estaba sentado en la segunda fila. Mi hijo más chico había estado enfermo, así que fui solo. Justo era un culto misionero. Nuestra iglesia tiene una impronta misionera somos bastante hinchas con eso. Por eso lo del G, hay un montón de cosas, porque entendemos que es la pasión del Señor. Pero estábamos ahí sentaditos y de repente estamos trabajando con personas con adicciones y todos los domingos entra alguno que otro. Y llegó una persona, yo pensé que era una persona mayor. Se sentó adelante mío y nos repartieron tarjetitas para orar por diferentes países. Era una persona en condición de calle. Se sentía el aroma de la condición de calle. Así que dijeron, bueno, fíjate con el que tenés adelante, atrás, al costado, tenés que orar por el país que te tocó a vos. Yo me sentí en la gloria porque me tocó orar por Israel. Y yo dije, yo estoy bendecido. Pero cuando se da vuelta y miro el papelito, le tocaba orar por Irak. Y yo digo, acá vamos a terminar mal. Y cuando yo ni siquiera lo miré, me dijo, Horacio, te quiero pedir perdón. Yo levanté la vista y era un chico que hacía 20 años habíamos llevado a campamento. Me dice, Horacio, perdóname porque no te escuché. Perdí todo. Perdí salud, perdí familia, perdí todo. A mí se me hizo un nudo en la garganta que no podía ni orar. Ahora, Dios hace la obra cuando quiere, cómo quiere y con quién quiere. Y ese chico el lunes estuvo en el grupo de ayuda para chicos con problemas de adicciones. El miércoles estuvo en la reunión de un milagro. Que ¿sabes cuándo sembramos la semilla? Hace 19 años. Yo a mi hijo mayor lo tenía recién caminando. Y dice, el tiempo que pasamos en los campamentos, dice, siempre te quise buscar, nunca tuve el valor de entrar. La pasta base está haciendo desastre, por lo menos en Berazategui. Y es una nueva oportunidad que Dios da. ¿Sabes por qué? Porque un día decidimos hacer las cosas que Cristo hizo. Dios es sorprendente y es capaz de levantar al caído, al quebrantado, al que parece que está muerto, seco, que no hay chance. Nuestro Dios, queridos hermanos, tiene poder para hacerlo. Pero quiero decirte algo, la transformación empieza por nosotros. Por eso la iglesia es un lugar para crecer. En segundo lugar, dice el verso 14, ¿por qué esta cuestión de que podamos crecer, que podamos ser como Cristo? Dice el verso 14, para que ya no seamos niños, ¿qué cosa? Fluctuantes. ¿Sabes cuál es la idea del niño fluctuante? Es un niño fácil de convencer. Yo siempre que pienso en este pasaje, pienso en mi hijo mayor, cabeza dura como la madre. Esto es lo lindo de salir solo, ¿no? Porque espero que no lo graben y si lo graban pongan una... Y la gente que la conoce no diga nada, igual sabe que hablo bien de ella. Pero mi hijo menor, sangre italiana, por parte de la madre, abuela siciliana, así que imagínate cómo viene la cruza.
Y de chiquito fuimos a comprar unas zapatillas. No es que le decís, hijo, comprá, fíjate el carrito de las ofertas, ¿no? Fíjate la cara que más te gusta. Y no había caso, el tipo tenía 3 añitos, cabeza dura, no quería comprarse una zapatilla. Hasta que en un momento determinado me dice, Toti, estas son como las del hombre araña. El chabón, plum, se puso las zapatillas y no se las podíamos sacar para pagarlas. Así que metimos en la caja las zapatillas mugrosas que había llevado y el chabón se fue con la zapatilla nueva porque la madre, ¿qué hizo? Le dio un punto comparativo, solamente tiene el color. Le dijo, son como. Y para él fue suficiente. ¿Sabes por qué? Porque era un niño fácil de convencer. Ahora el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Éfeso, todos nosotros, hermanos, tenemos que entender que la iglesia es un lugar para crecer. En segundo lugar, la iglesia es un lugar para cambiar. Ya tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que los hombres utilizan diferentes artimañas, estratagemas para inducirnos al error. Y vienen los famosos vientos de doctrina y aquellas personas que estaban con nosotros, compartían con nosotros, de golpe y porrazo no están más con nosotros. Y están en otro lugar, pareciera ser que encontraron la luz y pareciera ser que la vida cambió por completo. ¿Qué fue lo que pasó? Niños fluctuantes. La iglesia es un lugar para crecer, porque si no crecemos, entramos en esta problemática que presenta el verso 14. Empezamos a ser niños fluctuantes. ¿Y sabés cuál es la problemática en nuestras iglesias? Si te hablo de la estadística de Buenos Aires, yo sé que acá manejan estadísticas que son muchísimo mejores. Tenemos gente que envejece en la iglesia, pero no tenemos gente que madura. Tenemos gente que empieza a peinar canas en la iglesia, pero no tenemos gente que realmente entiende la condición que tienen en Cristo. Y en vez de tener iglesias pujantes, bíblicas, iglesias espirituales, tenemos guarderías de la fe. Y tenemos que andar solucionando de manera continua problemas con las mismas personas, porque se reiteran las personas, con las mismas actitudes y con todas cosas que tienen que ver con cosas de niños. Cuando yo tenía a mis hijos pequeños, tenemos una regla en la iglesia, tenés hijos hasta 6 años, te toca guardería. No importa el escalafón que te toque, quién sea, fundador, misionero, arcángel, tenés que ir a la guardería. Así que vas con esos pequeños, aquellos que son de más de 35, 40 años, parece el cine de los Gremlins, ¿viste la película esa vieja? Esa es la guardería de la iglesia. Y vos decís, bueno, alguno quiere y se mataron. Yo, es la primero que aprenden, yo, nunca el otro. Y se matan. Ahora, ¿sabés qué es eso? Tristemente, muchas veces es una ilustración de lo que son nuestras iglesias. Con personas que peinan canas, con personas que conocen mucho de la palabra, pero que se olvidaron de lo más importante, de vivir la palabra. Ahora, quiero decirte algo, la iglesia tiene que entender que este es un lugar para crecer, pero en segundo lugar, es un lugar para cambiar. Tenemos que entender que hay cosas de manera continua que tenemos que modificar en la vida. Para eso es necesario hacer un diagnóstico y aquellos que quizás trabajan en salud y entienden un poco cuál es la idea, ¿no? Tenemos que hacer un examen personal y darnos cuenta de cuáles son aquellas cosas que tenemos que cambiar. Anoche estábamos hablando con un matrimonio, 26 años de casado. Nosotros tenemos una semana más que ellos. Yo volví de la luna de miel para estar presente en el casamiento de ellos porque éramos muy amigos y seguimos siendo amigos. Pero algo que le decía, negro, nunca es tarde para poder cambiar. Hay problemas que se presentan. Yo no tengo una familia glorificada. Pero todos los días, todas las semanas, charlamos, hablamos, oramos, le pedimos a Dios que nos muestre, porque tenemos que cambiar de manera constante. ¿Sabés qué es el matrimonio y la unión de dos pecadores? Y de los dos pecadores que están en casa, yo soy el peor. Y de manera continua tenemos que hablar con Lore, evaluar con Lore, diagnosticar con Lore cuáles son aquellas cosas que debemos cambiar. Ahora, para poder cambiar, no solo hay que diagnosticar, muchas veces hay que desterrar de la vida cosas que no están buenas.
Cosas que hemos hecho durante muchísimo tiempo, y no estamos hablando de hábitos pecaminosos o prácticas de pecado. Estamos hablando de actitudes y reacciones pecaminosas que no tienen que ver en nada con lo que implica poder reflejar a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos que crecer para no ser niños fluctuantes, que somos llevados de acá para allá por diferentes vientos de doctrina que los hombres utilizan su astucia para hacernos caer, para equivocarnos. Y yo siempre he tenido ideas medias locas. El campamento G es una idea media loca que acá los santafesinos la han hecho más loca de lo que es en sí, pero siempre he tenido una habilidad quizás para hacer dinero, he tenido que renunciar de manera personal a algunos proyectos que yo tenía, para entender que Dios tenía un proyecto distinto, pero siempre estamos metidos. Estuvimos en el mes de mayo en Ecuador, haciendo un campamento GEA en Ecuador, estuvimos hace 15 días en el Alto Valle haciendo un campamento GEA, ahora nos estamos preparando para Buenos Aires, después viene el de Santa Fe, el de Rosario, quizás salga algo en República Dominicana, en Colombia, y bueno, se van presentando oportunidades, y siempre voy pensando de qué manera podemos producir cosas para poder invertir más en la obra misionera. Una vuelta íbamos con Lore, estábamos en una feria y están los famosos que trabajan con las manos, ¿viste? Que te ponen los vasitos. Y claro, por un momento yo miré y vi que había gente que ganaba mucha plata. Entonces yo dije, esto para el campamento GEA sería un golazo, ¿no? Pero nos quedamos mirando con Lore y veíamos que había un equipo de 4 o 5 personas. Y hacían que apostaban y todo el mundo ganaba, pero eran los del equipo. Cuando venía uno que no era del equipo, lo dormían al toque. ¿Y sabés cuál es la idea de la palabra estratagema? Tiene que ver con eso, emplear astucia. ¿Sabés para qué? Para hacerte caer, para hacerte equivocar. Eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso tenés que dejar de lado la mentira del diablo y empezar a vivir la vida de la forma que el Señor quiere y espera que lo puedas hacer. Por eso la iglesia, queridos hermanos, es un lugar para crecer. Tenemos que tener el objetivo de cada día ser más parecidos a Cristo. En segundo lugar, es un lugar para poder cambiar, para que ya dejemos de ser niños fluctuantes, que dejemos de manera continua de estar quejándonos por todo, que dejemos de manera continua de pensar en nosotros mismos y no pensar en el otro, de dejar de manera continua aquellas cosas que sabemos que no son del Señor, para que podamos vivir la vida de la forma que el Señor quiere y que el Señor lo espera. Tenemos una familia de fe, yo siempre digo, que es una masa. Y yo siempre digo, con la iglesia vamos a la guerra. Si yo te traigo a alguno de la iglesia, te van a meter miedo, decir que no se corte la luz porque nos chorean, ¿no? Jesús cambia el corazón, no hace cirugía estética, pero quiero decirte algo, son una masa. Y cuando se enteraron que yo venía para acá, enseguida armamos para ir al taller, traer mercadería, y hay gente que está orando, hay gente que estuvo ofrendando, porque la vida cristiana, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con bendecir al otro. La cultura, la sociedad nos enseña a pensar en nosotros, la Biblia nos enseña a pensar en el otro. ¿Cuál fue la última vez que bendeciste a otra persona? Lo podés bendecir con una palabra, con un mensaje de aliento, quizás con una ofrenda, con una bolsa de alimentos, con cualquier cosa. El tema, ¿sabes cuál es? Que el enemigo nos sacó el enfoque y lo ha puesto en nosotros mismos. Y nos hemos vuelto caprichosos, egoístas, orgullosos. ¿Y esas, sabes qué características son? Características de un niño fluctuante. Y no lo digo para que mires al de al lado, Alguien le dijo cómo es este. No. Te lo digo porque yo pienso en mí y espero que vos pienses en vos. Y por eso entender que en el ABC de la vida cristiana y de la iglesia es un lugar para cambiar. Pero en tercer lugar, la Biblia dice, a partir del versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento, edificándose en amor según la actividad propia de cada miembro. La iglesia es un lugar para colaborar. La iglesia es un lugar para venir a trabajar, para invertir la vida.
Ahora, lo relaciona el texto bíblico con aquellos talentos y aquellas actividades que cada uno tiene. Y yo tenía ahí en mis anotaciones, ¿de qué maneras colaboramos con la iglesia? Bueno, una de las maneras tiene que ver con el tiempo que invertimos en la iglesia. Esto no es el trabajo que venís a marcar tarjeta. Esto no es, hoy toca de vuelta a la iglesia. No, esto es distinto. Nosotros tenemos que venir acá para ser productivos. Nosotros tenemos que entender que, recién yo les decía, esto no es un punto de llegada, tiene que ser un punto de partida. Y tiene que haber mucha más gente de la ciudad que entienda que en este lugar se proclama el glorioso evangelio de Jesucristo. Y eso, ¿sabés qué te tiene que hacer? Te tiene que poner proactivo. Y decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a invertir? Porque yo tengo que entender que en este lugar tengo que ser una persona productiva. No puedo venir a calentar un asiento, tengo que venir a desarrollarme. Ahora, ¿cómo me desarrollo? A través de mis dones. ¿Cuál es tu don? Obviamente tienen un cuerpo seguramente de ancianos que tendrán su postura bíblica en este tiempo para la iglesia, dones espirituales, y seguramente lo estudian y ¿sabés qué es lo importante? Que vos lo identifiques y lo desarrolles. Es muy importante que no intentes ser lo que es otro. Mi don tiene que ver con presidir. Yo sé que no soy enseñador, yo sé que no soy evangelista, yo sé que no tengo el don de misericordia. Trato de hacer todas las cosas lo mejor que puedo, pero lo que Dios me dio a mí tiene que ver con presidir y organizar. Organizar cosas personales mías como mi ministerio, cosas que tienen que ver con mi familia, cosas que tienen que ver con la iglesia y ayudar a que otros se organicen para poder alcanzar objetivos. No objetivos personales, objetivos que estén alineados con lo que Dios quiere para sus vidas. Eso es lo que Dios me dio. Si tengo que predicar, predico. Si tengo que enseñar, trato de hacerlo. Si tengo que comunicar, trato de comunicarlo. Si tengo que exhortarlo, trato de hacer en amor y en temor del Señor. Pero yo sé que lo que Dios me dio tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que Dios te dio a vos? Todos tenemos talentos, pero el día que vos recibiste a Cristo, dice que de una manera soberana Dios puso, por lo menos en vos, un don espiritual. Y dice la Biblia que ese don espiritual desarrollado es el que hace crecer la iglesia. Por eso vos tenés que entender que venimos a este lugar para crecer, para cambiar, pero para poder colaborar. ¿Colaborar a través de qué? De nuestros dones. 3 veces intentamos salir a la obra misionera. Las 3 veces fuimos obstaculizados. Personalmente fue frustrante. Pero yo digo, bueno, Señor, yo quiero ir. Yo quiero salir, ya dejé todo, regalamos una casa de palabra y después se truncaron los planes y bueno, la palabra ya la habíamos dado, así que bueno, ahí está la casa. Y después el Señor nos bajó la cortina por todos lados y dijimos, ¿qué pasó acá? Personalmente fue un momento crítico, pero fue el momento en el que yo pude descubrir cuál fue mi don y lo pude empezar a desarrollar. Y ahí se generaron cosas en la iglesia, podemos estar en un montón de países ayudando a un montón de gente porque pudimos armar una estructura y empezamos a soñar con que Dios nos dé un campamento en diferentes lugares y gracias a Dios por los lugares que se van levantando, en donde estamos tratando de que la gente se concientice y se movilice a entender que el plan de Dios para este tiempo es estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Sabes por qué trajimos gente al taller del maestro? Porque es nuestra Judea esta. Vera es nuestra Jerusalén. Vamos al norte, ¿sabes por qué? Es nuestra Samaria. Tenemos gente en otro lado del mundo de la iglesia porque es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y quiero decirte algo, no tenemos muchos recursos, pero sí hemos entendido que los recursos que tenemos, si los ponemos en el lugar correcto, Dios hace que eso produzca para su gloria y para su honra, y hace cosas que nosotros no podemos entender ni creer. Ahora, ¿sabés cómo surgió eso? Cuando Dios me bajó la cortina, me desarmó por completo y me dijo, yo con vos tengo otros planes. Y tuve que entender que hay algunos que van y otros que sostienen. Y que por este tiempo, en este momento, en este tiempo familiar que estamos teniendo, Dios quiere que estemos sosteniendo la soga de los que van. Tuvimos el deseo de salir, pero hasta que Dios no nos diga es ahora,
Vamos a seguir en la brecha sosteniendo a los que van. Y tratamos de inculcar eso a la iglesia y Dios nos ha regalado cosas hermosas. ¿Sabes cuándo? Cuando entendimos qué capacidad Dios nos dio y la empezamos a desarrollar. Podemos colaborar con nuestros dones, ni que hablar con nuestro dinero. Y ahí es la parte donde nos ponemos todos incómodos, ¿no? Y decimos, bueno, ya van a hablar de plata. Y claro, muchas veces nuestro corazón se revela por cómo manejamos nuestras finanzas. Y entramos en las discusiones que no nos llevan a ningún lado de cuánto es el porcentaje, si es bíblico o no es bíblico. Mío es el oro y mía es la plata, y si es todo de él, ¿para qué le vamos a dar un poquito más? Y no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y argumentamos con un montón de textos fuera de contexto la liviandad que tenemos en cuanto al dinero. Quiero decirles algo, yo he sido parte de construir nuestro salón. Estamos en un barrio, pudimos hacer un salón de 28 por 17 y ahí lo estamos de a poquito llevando, ¿no? Lleva, hermanos, mucho dinero. Ahora, ¿sabés dónde está el dinero de Dios? En tu casa y en la mía. ¿Sabés dónde está el dinero de Dios? En tu cuenta y en la mía. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Qué lugar tiene Dios en nuestro corazón? Porque claro, abrazamos lo que el apóstol Pablo decía en Corintios, cada uno dé según haya prosperado, dé como propuso en su corazón. ¿Y sabes cuál es el drama número uno con el dinero que tenemos? Es el corazón. Porque las cosas que son para nosotros, siempre parece poco el dinero que invertimos nosotros. Pero cuando tenemos que invertir en la obra, siempre nos parece mucho. Cada silla, cada luz, cada viga, cada cosa que hay en este lugar, sale mucho dinero. Y muchas veces nosotros nos hemos transformado en un pueblo medio tacaño, muy selectivo con las cosas en las que invertimos. Y muchas veces en lo menos que invertimos tiene que ver con que el reino de Dios pueda ser expandido y conocido en los lugares donde no se conoce. Por eso, queridos hermanos, en este primer encuentro, en esta primera noche, ojalá que juntos podamos pensar si en tu iglesia, en este lugar hermoso que Dios te dio, estás creciendo, estás cambiando y estás colaborando. Si no lo estás haciendo, hoy es tiempo de tomar una decisión y de poder ir al trono de gracia, dice la Biblia, y en la presencia de Dios hallar el socorro oportuno que muchas veces necesitamos. Porque este lugar es el lugar donde vos tenés que invertir tu vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Y que esta familia que Dios les dio sea tu familia. Y estés dispuesto a hacer las locuras que se te vengan a la mano para hacer, para poder ser de bendición. Para el hermano que está sentado adelante, atrás, al costado, en la otra fila. Porque en eso consiste la vida de la iglesia. En crecer, cambiar y colaborar. Dios te dé luz y entendimiento para que pueda ser una realidad en tu vida. De la misma manera que lo tiene que ser en la mía, con nuestra familia, con nuestra comunidad evangélica, para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a orar y terminamos con este tiempo. Señor amado, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar hermoso. Gracias por la familia, por la comunidad de fe que se reúne en este lugar. Y estamos arrancando pensando en este ABC de la iglesia. No es tan complejo lo que vos querés. Quizás es sencillo, y de tan sencillo que es, a veces nosotros lo complicamos. Que haya muchas personas en este auditorio que quizás al repasar estas cuestiones básicas puedan recordar y entender que venimos a tu casa, estamos con tu pueblo y tenemos que renovar ese deseo genuino de que nuestra vida pueda estar expuesta al crecimiento, al cambio, a poder colaborar, porque en eso consiste lo que vos querés
y lo que vos esperás de nosotros. Te rogamos que tomes tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo con libertad y a través de tu palabra visite el corazón, la mente, la vida de cada hermano para que podamos pensar y reflexionar de buena manera y podamos tomar decisiones que te honren y te glorifiquen a ti. Te amamos porque nos amaste primero y nos enseñaste lo que es el amor. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro encuentro espiritual de hoy está llegando a su fin, pero la Iglesia nunca descansa y podés seguir en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes de contacto que aparecen en pantalla. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, tenés algún motivo de oración, necesitas ser contactado por alguno de nuestros pastores o necesitas información sobre nuestras actividades semanales orientadas a todas las edades, no dudes en escribirnos al 342-525-1925. Para tu tranquilidad, toda conversación y consejería es completamente confidencial. Somos Iglesia Cristiana Evangélica Central. Dios te bendiga.